De nuestro Dios, Dios le bendiga esta mañana. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios para su vida. Declaramos el favor, la gracia y la misericordia. Seguimos reconociendo que Dios es bueno. Seguimos declarando su bondad. Es un privilegio muy especial el que nos permite Dios en su misericordia y en su bondad estar aquí en su programa Tiempo de Gracia. Alabamos, bendecimos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor. Mire, vamos a ir entrando en el tema de hoy. Le daremos continuidad casualmente al tema de ayer. Estábamos hablando acerca de las consecuencias de los descuidos en el Señor, o es decir, las consecuencias del pecado. ¿Por qué le digo que le daremos seguimiento? Porque hay un tema junto con este que queremos hablar hoy, y es que nosotros debemos apegarnos a la voluntad de Dios. Quiero comenzar diciéndole esta mañana de que contra la voluntad de Dios no vale ni así que nosotros digamos que tenemos fe. No vale que nosotros digamos voy a estar tanto tiempo de oración, tantos días de ayuno, cuando la voluntad de Dios es algo. El orar, el ayunar, el ir a la casa de oración, nunca debe de ser con el propósito de que Dios cambie de opinión, porque no lo va a hacer. Nunca debe de ser nuestro propósito para llevar a Dios a nuestra voluntad, a nuestro deseo, sino para ser llevados nosotros a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ayer hablábamos que David cometió un pequeño descuido, y en ese descuido David comete adulterio y asesinato. Y Dios envía al profeta Natán para que declare lo que él ha decidido. Y en el capítulo 12, cuando está Natán amonestando a David de parte de Dios, le dice en el versículo 14, leyendo la palabra para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuánto más se afligirá
si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y comió y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Que Dios añada bendición a su palabra esta mañana. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, esta palabra que nos corrige, que nos amonesta, que nos confronta, que nos limpia. Gracias, mi Dios amado, porque esta palabra es una luz. Es esa luz que alumbra, que ilumina la senda por donde debemos andar. Gracias porque tu palabra, mi Dios, es viva y eficaz. Tu palabra es buena, tu palabra, mi Dios, es la que necesitamos esta mañana. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, nuestro ser a tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y que tu palabra sea medicina a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, junto con el tema de ayer, hoy le hablamos de que no se trata de tener fe, de cuánto tiempo usted esté de rodillas, cuánto usted y yo lloremos. Si es contra la voluntad de Dios, no vale ni ayuno. Oiga, yo hoy quiero que usted y yo tengamos claro que contra la voluntad de Dios no vale que usted diga, pero es que mi fe. No, la fe tiene que ser, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. No es asunto de que tengamos fe. No es que nosotros cuánto tiempo roguemos y cuánto tiempo supliquemos. Dice en la palabra del Señor que Dios dijo: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es una decisión, una determinación de Dios firme que no iba a cambiar. Dios decidió que ese niño, que era producto, que era fruto de aquel pecado, digo Dios, ese niño va a morir. Y ahí es donde muchas veces no entendemos. Pero Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es Dios, Dios es santo, santo, santo. Y nada de lo que Él haga, nada de lo que Él permita. Aquí lo único que comienza son las consecuencias del pecado de David. Nunca esperemos la bendición de Dios, la cobertura, el respaldo de Dios cuando lo que estamos haciendo está mal
delante de los ojos de Dios. Aquí Dios lo que está dejando claro es esto: no esperes mi bendición, no esperes mi aprobación, no esperes mi respaldo si lo que estás haciendo es contra mi voluntad. Por eso dice la palabra que Natán habló lo que iba a hablar, dijo lo que iba a decir. No estaba inventando, estaba transmitiendo el mensaje de Dios a David. Solamente terminó de declarar y le dijo: Dios lo que ha dicho es que ese niño morirá. Y se fue a su casa. Seguidamente dice la palabra de Dios en el versículo 15: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ese niño se enfermó. Esa enfermedad era, óigame, era lo que Dios estaba permitiendo. O sea, eso era parte de la disciplina y el demostrar que Dios no dejaría así nomás aquel asunto. Por eso es que Dios siempre está recomendándonos. Por eso es que Dios siempre está exhortándonos, o sea, animándonos a que no nos descuidemos. Aún en el mundo la gente sabe y dice: es mejor prevenir que lamentar. El problema es que no hacemos caso. Desde que llegamos al Señor se nos ha dicho: no descuide, no se descuide. Pablo le dijo a Timoteo: ¿sabes qué? Mi consejo es que no descuides el don, no descuides. Oiga, no te vayas a descuidar, porque los descuidos son terribles. Pero no hacemos caso. Muchas veces tenemos esas características como testarudez, como necedad. Y mientras no experimentamos el dolor producto de nuestra desobediencia, a veces no reaccionamos. Si es que Jehová hiere al niño, se enferma gravemente, y cuando ve David, óigame, David que entendía muy bien, David era espiritual. O sea, le digo que solamente fue un pequeño descuido, pero mire hasta dónde lo llevó este pequeño descuido. Entró inmediatamente en uno de los ayunos más profundos, en uno de los ayunos más fuertes, tirado en el suelo, sin comer, sin beber, vestido de cilicio, llorando, clamando a Dios solo una cosa, esperando, dice David, que Dios tuviera misericordia de él. Pero ya Dios lo había decidido. David mismo había escuchado que Dios había decidido que ese niño iba a morir. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero muchas veces no debíamos haber ayunado por ciertas cosas, porque dice la palabra, mira, hay una palabra que dice, y el apóstol Juan habla esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche eso. Repito una vez más.
El ayunar no es para decir, con esto voy a convencer a Dios, con esto voy a obligar a Dios, con esto voy a presionar a Dios hasta lograr, porque yo conozco gente en el Señor que tiene la mentalidad que dice, 3 días de ayuno y ese asunto lo hace Dios. Eso no es bíblico, eso no es espiritual. Se ora para que sea conforme a la voluntad de Dios. Se ayuna para encontrar, para darnos cuenta de la voluntad de Dios. Pero no para decir, Dios, aquí están estos 3 días de ayuno para que hagas esto, para que hagas esto. No, mire, no me malinterprete, pero eso no es, aunque a lo mejor eso es lo que se nos ha enseñado. Eso no es la línea de Dios. Y Dios le decía a Israel, no ayunéis como hoy para que sean escuchados. Lo que queremos es que Dios nos oiga y que nos conteste. Pero esa oración, eso por lo que estamos clamando a Dios, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tiempo de gracia. Estamos hablando hoy, una vez más, la palabra de nuestro Dios con respecto a que nuestra oración nunca debe de ser contra la voluntad de Dios. Uno de los ayunos más intensos de David, esa oración no fue contestada como él dijo. Como muchas veces Dios le había contestado. ¿Sabe por qué? Porque Dios había determinado que ese niño, que era el fruto de su pecado, moriría. Y David estuvo 7 días tirado en el suelo, vestido de cilicio, llorándole a Dios, clamándole a Él día y noche, para que aquel niño viviera. Y a los 7 días de aquel intenso ayuno, el niño murió. La palabra que le decía de donde habla Juan es en el capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga esto: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escuchó eso? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nunca David debió haber ayunado para que ese niño viviera, porque él ya había escuchado que Dios había determinado que ese niño moriría. Dice el versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Si Él nos oye, no es porque nosotros alcemos la voz, no es porque la oración sea larga, no es porque estemos en ayuno, sino porque el asunto sea su voluntad. ¿Y cómo saber si es la voluntad de Dios? Bueno,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, porque Él es el Maestro, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña todas las cosas. Entonces, repito una vez más, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas en cualquier lugar, cuando nos congregamos, cuando ayunamos, no es una medida de presión. No, es que, ¿sabe qué se le ha enseñado a la iglesia con respecto al ayuno? Se le ha enseñado a hacer como huelgas de hambre. No, el ayuno y oración no es un método para presionar o para convencer a Dios de que haga algo a nuestro favor. Oiga esto. El ayuno tiene objetivos bíblicos, tiene propósitos. Y eso quien lo habla, quien lo enseña, es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Mire, le voy a hablar un poquito acerca de cierto momento donde un pueblo ayunó y usted va a ver lo que sucede. Me refiero al pueblo de Nínive. Oiga esto. En el capítulo 3 del libro de Jonás, dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez. Ya usted y yo sabemos lo que pasó cuando vino por primera vez. Le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ojo con esto y hacemos un alto acá. Cuando se habla de predicar la palabra, eso es profetizar, hablar la palabra. Todo el que predica está profetizando porque está hablando la palabra. Esta es la palabra profética más segura. Esto no es ponerse a inventar como muchos. Porque yo veo gente que solo predica. Oigan, gente que solo predica de esto. Estoy viendo esto. Estoy viendo lo otro. Dios me está diciendo. Y Dios me está... Solo hablando le pasa a Dios. Tenga mucho cuidado con aquellas personas que solo pasa viendo ángeles, que solo pasa viendo visiones, que solo pasa teniendo sueños, que solo se para en el altar y está viendo y sigue viendo, porque muchas veces, aunque esto suena mal, muchas veces no está viendo. Vea los frutos, vea el testimonio. Ese es el mejor mensaje nuestro, el testimonio. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, dice la palabra. Este es el pacto, mire. La iglesia de Jesucristo no depende de visiones, de sueños, de revelaciones nuevas, sino que depende del Espíritu Santo y la palabra que Él escribió. Esta palabra tiene un autor y es el Espíritu Santo. Entonces, no es el mensaje porque hay gente que no habla la Biblia, no habla de la palabra del Señor, sino que habla del sueño, habla de la visión.
saliéndose por completo del contexto de la palabra, y solo cosas grandes. Y que mira esto y ve lo otro. He escuchado a la gente, está ministrando y dice: estoy viendo esto, Dios me está diciendo esto. ¿Quiere que le diga una verdad? Yo no sé por qué a la gente le gusta que le estén mintiendo, porque muchas veces no es cierto. No necesita Dios que nosotros mintamos, que nosotros pongamos más de nuestra parte. ¿Quiere que le diga algo? Aquí cuando yo le hablo, cuando le comparto de que la Biblia dice, usted tenga la plena seguridad que Dios lo está diciendo, porque lo que estoy haciendo es compartiendo lo que su palabra expresa. Y en ningún momento me refiero a que Dios no tenga la capacidad, de que Dios no pueda revelar o que Dios no pueda hacer. Claro que Dios es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiera y puede revelar todo lo que Él quiera, pero no es la línea, no es el propósito, dice Jesucristo. Y oiga bien, dice Jesucristo, enseñándoles que guarden la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que somos haraganes, somos perezosos, no nos gusta estudiar la Biblia, nos conformamos con los que nos dicen. Nos conformamos con lo que nos dicen. Jamás usted debe de conformarse con lo que le dicen. Usted tiene que escudriñar la palabra para saber si lo que le están diciendo no es una gran herejía. Pero le cuentan unas grandes barbaridades que no tienen ningún respaldo bíblico. No es la forma como Dios hace las cosas. Y aquella algarabía, aquella alegría, dice, qué palabra. Escuchaste la palabra que soltó el hermano. No, ¿y por qué usted se va a maravillar por algo que yo diga? Si usted debe de llorar, debe de reír, debe de quebrantarse leyendo este libro, pero no porque yo le diga una palabra. El mensaje está dado. Dice el mensaje, o sea, le dice, el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Dios le dio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Oiga, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hago un alto aquí para decir esto. Este pueblo ayunó, sí. Pero no ayunó para decirle a Dios, este ayuno es para que tú hagas esto. Este ayuno es para que tú hagas esto. No. Bíblicamente, cuando habían pueblos, cuando habían personas, cuando habían gente que ayunaba, era un tiempo de búsqueda.
Era un tiempo de sometimiento y especialmente habla de arrepentimiento. ¿Escuchó eso? Arrepentimiento. Como cuando Dios le dice en Joel, por ejemplo. Dios le dice: conviértase cada uno. Mire, aquí está la palabra. Le dice: el rey de Nínive, él mismo se levantó de su silla, se despojó de su vestidura. Qué diferente con las autoridades de hoy. Qué diferente la reacción de la misma iglesia de Jesucristo hoy en día. Sigue ayunando, sí, pero no de arrepentimiento. No para volverse a Dios, no para volverse de los malos caminos. Un ayuno de arrepentimiento, un ayuno de conversión. No para obligar a Dios tal cosa, no. Ellos dijeron, dice, por decreto del rey de su grande ayuno. Pero dice, cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Ayuno y oración. Pero dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No dice, y clamemos a una voz que Dios no nos mate. No. Dijo el rey, hay que convertirse. Ayuno de arrepentimiento. El ayuno tiene que ver más que con un método de presión, porque mucha gente pasa en ayuno, y eso no quiere decir de que sea espiritual. Sí, es como cuando mucha gente dice, yo a la 1 estoy clamando, pero eso no quiere decir que sea espiritual. Muchas veces lo que es madrugador, pero no espiritual. Entonces, ¿hay que ayunar? Sí. Pero óiganme, este ayuno era un ayuno de arrepentimiento. Y dice la palabra, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará? Pero ellos no estaban pidiendo eso. Ellos sentían dolor, vergüenza. Se apartaron y dijeron, pase lo que pase. Esto es así. Pase lo que pase, a mí lo que me corresponde es volverme a Dios. ¿Escuchó eso? Porque el asunto es que no suelta el pecado. El asunto es que no huye de la fornicación, no sale del adulterio, no sale del orgullo, del chisme, del celo, de la contienda, del pleito. Pero está en ayuno. ¿Sabe para qué ayuna mucha gente? Yo estoy sometido, dice, en ayuno para que Dios me use, para predicar, para hablarle a esta gente. Óigame, ¿qué nos diría Dios muchas veces? Así como le decía al Israel, no ayunen. ¿Es esto ayuno? ¿Será un día sagrado? ¿Esto es lo que yo di? ¿Esto es lo que yo pedí? En el día de ayuno le decía a su pueblo, para contienda. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Quiero enfatizar en esto. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Vio su ayuno? ¿Vio su medida de presión? No tenían una medida de presión. Recuerde, el ayuno no es una huelga de hambre.
Por favor, nosotros como iglesia necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender para no estar aguantando hambre y aguantando hambre y aguantando hambre. Mucha gente, óigame, quiere que le diga esto, hay gente que está en fornicación, hay gente que está en pecado y está ayunando para que Dios lo bendiga en esto, para que Dios le haga tal cosa, para que Dios lo use en esto. Yo no le digo que no ayune. Ayune de arrepentimiento, salga del pecado. Dios lo que vio aquí no fue su ayuno. Dios lo que vio no fue que dejaron de comer. Dios lo que vio no fue una medida de presión. Dios vio lo que hicieron. Dice que se arrepintieron de su mal camino. Eso es lo que Dios vio. El arrepentimiento genuino, verdadero. No lo que Dios lo que vio no fue una medida de presión para que él hiciera algo. No, Dios lo que vio fue el arrepentimiento genuino y verdadero. Pero muchas veces estamos dejando de comer, pero no hay arrepentimiento. Dice la palabra, Isaías capítulo 58, la iglesia conoce muy bien esto. Clama voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Rebelión y pecado en el pueblo que estaba ayunando. Cada día de ayuno, había un día de ayuno, había día consagrado a Dios, era día santísimo, era día de ayuno. Ahí estaba el pueblo de rodillas, estaba en ayuno. Pero dice Dios, hay rebelión y hay pecado. Anúnciales, háblale. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que no hubiese hecho, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a mí. Habían hecho lo malo delante de Dios, se habían alejado de sus mandamientos, de sus decretos, de la ley de Dios. Pero cuando era ayuno, ahí estaban, vestidos de cilicio. Dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Oigan lo que le decían a Dios. Ayunamos. ¿Y por qué nos contestaste? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimid a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Oiga esto, aprendamos a orar, aprendamos a ayunar, para que seamos oídos. Aprenda, iglesia, recuerde, no es una medida de presión. No es el ayuno un medio para obtener esto, para obtener lo otro, no. Recuerde que lo que tenemos es por gracia. Recuerde que es conforme a la voluntad de Dios. Es tal ayuno que yo escogí, dice, que en el día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí que desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Escuche esto, del 8 en adelante viene la promesa cuando se hace la voluntad de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación será ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tu hueso.
y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Si se quita el hablar vanidad, el hacer injusticia, el dedo amenazador, si hacemos la voluntad de Dios, antes de que clamemos, Dios ya habrá escuchado. Aún los padres, nuestros padres humanos, que dice la Biblia que son malos, dan cosas buenas, dice. Entonces cierro con esto. Ya no siga aguantando hambre usted por algo que no es la voluntad de Dios. Ayunemos de arrepentimiento, volvámonos a Dios de verdad. Estos no son tiempos de juego. Levantémonos, iglesia. Deje el pecado. Deje de andar chineando esa pudrición de pecado y vuélvase a Dios. No juegue. No, esto del Señor no es un juego. Vuélvase a Él de verdad. No tenga ya doble vida, doble identidad. Conviértase a Dios de todo corazón. Conviértase a Él. Y Dios hará lo que sea necesario. Pero no es la oración, no es el ayuno una medida de presión. Es en acción de gracia, en alabanza, en adoración. Es un tiempo de búsqueda. Ha sido un privilegio grande, una maravillosa oportunidad hablar una vez más con ustedes la palabra de nuestro Dios. El que tenga oído, que oiga y obedezca. Esta palabra es la que hemos dado. Esa es la comida. Si usted decide no atenderla, es su decisión. Que Dios le bendiga. Este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Sí, Señor. Se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Está inválido, Señor. No se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a que nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo verá. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro.